Si está usando una NBI ahorita, puede ver que, no, pastor, no es la verdad. Yo puedo ver aquí, 1 Juan 5:7. Pero que voy a decirle este versículo 7 literalmente es parte de versículos 6 y 8 y ellos sacaron versículo 7 para poner 6 y 8 juntos para hacer 3 versículos. Quiero mostrarle eso. Por eso tenemos aquí, vamos a ver en este NBI para leer. Yo voy a leer primero en ese Reina Valera. Ustedes pueden ver también allí y pueden ver cuando yo menciono a versículo 7, puede ver que ellos están brincando el otro, parte de uno de los 2 versículos, 6 y 8. ¿Estamos listos? Yo creo que expliqué bien, espero que sí. Ok, entonces ellos en NBI juntaron versículos 6 y 8 y dividió adentro para ser 6, 7, 8, pero de verdad 7 no existe. Aquí está, voy a leer en voz alta. Dice en 6. ¿Listos, hermanos? Ok. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, con E grande, Espíritu Santo, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu, con E grande, es la verdad. Mira versículo 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y esos 3 son uno. Versículo 8. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, con E grande, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. ¿Puede ver algo? ¿Y puede ver qué pasó? Ok, ahora por favor pon en Reina Valera, ok, 1960, como ves esa revisión que usamos. Voy a leer otra vez y puede seguir y puede ver qué pasó. Ese es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y esos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Esos 3 concuerdan. Ok, en NBI hay muchos versículos que no están ahí, donde sacaron o cambiaron y muchas versiones. Eso es porque nosotros no usamos NBI. Eso es porque en esta iglesia no usamos este. Si quiere, pastor, ¿por qué? Es por esta razón. Okay. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí, este versículo no existe. Pero este versículo dice que, ¿qué está enseñando? ¿Cuál es la doctrina? Hay una Trinidad. Porque termino en versículo 7 que dice, ¿y esos 3 son qué? Uno. Okay. Entonces, nosotros no tenemos un interés en aprender algo falso o no completo. Y no voy a decirle nada esta mañana más que llevarle versículos para permitir a la Biblia explicar a sí mismo. Con este versículo o sin este versículo, vamos a ver que hay una Trinidad y qué exactamente es esta Trinidad. Okay. ¿Cuántos de ustedes escucharon que hay una Trinidad? Okay. Bueno, muy bien. Okay. Algunos posiblemente aprendieron que hay 3, pero nunca pensaron que es como una carne. O sea, yo soy una Trinidad, ustedes son una Trinidad. Yo tengo una alma, espíritu y una carne. ¿Puede ver mi carne? ¿Puede ver mi alma? ¿Mi espíritu? No. Okay. Pero puede ver mi carne. Jesucristo vino en la carne. Es Dios. Jesucristo es Dios en la carne. Vamos a ver todo esto en la palabra de Dios. Hay una Trinidad igual. ¿Cómo voy a explicarlo? Así. Vamos ahorita a decir que versículo 7 no está allí. ¿Cómo podemos ver si hay una Trinidad o no? Honestamente, hay muchos más versículos que voy a mostrarle, pero yo escogí algunos para hacer el punto, para no hacer el mensaje muy, muy largo. Juan, por favor. Juan capítulo 1, versículo 1. Juan 1, 1. San Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No primero Juan, segundo Juan. Pero San Juan. Versículo 1, 2 y 3. Literalmente yo quiero mostrarle en otros versículos y cumplir versículo 1 en Juan capítulo 1. Versículo 1 dice este. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. No solamente estaba en el principio, hay un verbo. Vamos a identificar quién es el verbo un momentito. Y que estaba ya al principio.
también con Dios y era Dios. Las 4 cosas. 2. Este era en el principio con Dios. ¿Qué? Verbo. Este era en el principio con Dios. Mira, número 3. Todas las cosas por Él, el verbo, fueron hechas. Y sin Él, verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mira aquí en versículo 14. Y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, ¿quién es el verbo? Jesucristo. Es Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Es Jesucristo, es el verbo. Ok, podemos ver en Juan capítulo 1 a 3 del verbo. El verbo es el Señor Jesucristo. Mira aquí también a continuación en versículo 15, 16, 17. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pero ¿quién nació primero, Juan Bautista o Jesucristo? Juan, 6 meses antes, físicamente. Él dijo aquí, en ese versículo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. 16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora con esta información vamos a ver, dice aquí en Juan, otra vez Juan 1 y 2, en el principio el verbo era con Dios desde el principio y era Dios desde el principio, dicen 2, y ese era en el principio con Dios. Vamos a ver evidencia de eso. Ok, Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis 1. Aquí vamos a ver que muchas veces cuando la palabra está hablando de Dios, está hablando de Trinidad y algunas veces hablando de Dios Hijo o Dios Padre o Espíritu Santo. Okay, como ejemplo aquí en Génesis capítulo 1, versículo 1. Mira qué dice. En el principio creó ¿quién? Dios los cielos y la tierra. Dice aquí, en el principio creó Dios. ¿Es singular o plural? Es singular la palabra Dios, pero es plural Trinidad. Voy a mostrarle y explicar un momentito. Pero dice versículo 1, Dios. Pero miren versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién? El Espíritu. Hay una Trinidad, tiene Dios Padre, tiene Espíritu mencionado aquí en versículo 1 y versículo 2. Mira aquí en versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y las aves de los cielos y las bestias y toda la tierra. Y él dijo aquí, vamos a hacer el hombre en nuestra imagen, plural. En la imagen de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios en versículo 1, Espíritu Santo en versículo 2, versículo 26, hagamos, pero mira versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿O qué es solamente Dios Padre o los tres? Está intercambiado porque es conocido que hay 3 en 1. Hay una Trinidad, Dios Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Versículo antes es plural y después singular. Pero ¿qué aprendemos en Juan? Vamos a rezar aquí en Juan capítulo 1 otra vez, para recordar que ya leímos en Juan capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Podemos ver que aquí es plural, podemos ver el Espíritu Santo estaba allí, pero dice aquí en Juan, capítulo 1, en el principio, versículo 1,
Juan 1:1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. ¿Desde cuándo? El principio. Y el Verbo era Dios. Y era en el principio, versículo 2, con Dios. Era en el principio con Dios. 3. Todas las cosas por Él, el Verbo, fueron hechas. Y sin Él, el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Verbo. Jesucristo está involucrado en creación de todo. Hay una Trinidad aquí. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Vamos a ver aquí en Juan capítulo 17, versículo 1. En Juan 17, versículo 1. Juan 17, versículo 1. Voy a leer hasta versículo 5. Otra vez estamos tomando, ¿hay una Trinidad o no? Y podemos ver que en el principio era el Verbo era con Dios y era Dios. En este concepto, en el principio, estamos mirando todavía. Mira el versículo 1. Juan 17, 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, ¿cómo se habla del Padre? La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Está hablando como aparte, como dos, como Padre, están hablando el otro. Pero mira aquí 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Mira 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él estaba allí antes del mundo, antes del hombre, antes de creación. Jesucristo estaba allí. 3 en 1. Hay un Padre, hay un Hijo. La palabra dice que Jesucristo, cuando terminó, sentó a diestra de Dios Padre. Pero también puede pensarle así, como en autoridad, Dios dio a Jesucristo toda autoridad, Él es Dios en autoridad, aunque hay 3, hay uno. Yo tengo un espíritu, yo tengo una alma, y yo tengo un cuerpo. Puede ser, ¿y qué es? Es una Trinidad. Mi nombre es Larry. Puede ver mi carne, no mi espíritu o alma. Yo puedo pensar aquí, yo puedo, Ustedes van a decir, wow, este pastor está pensando. Yo voy a empezar, Está pensando, wow. Este pastor está pensando muy profundo, pero no sabe de qué estoy pensando. Y ahora yo voy a hablar y va a escuchar qué estoy pensando. ¿Qué está pensando? ¿Quiero cochinita o hamburguesa? ¿Cochinita o hamburguesa? ¿De verdad es lo que estaba pensando? Yo pensé era algo muy profundo. Yo estaba pensando de su sándwich. ¿Okay? No puede ver. Pero puede ver mi cuerpo. Puede ver qué estoy pensando. Pero aquí tenemos una Trinidad. ¿Qué pasa cuando el esposo o esposa está casado? ¿Qué dice la palabra de Dios? Es una carne, ¿verdad? Okay, su carne es tu carne. Es como una carne. Es un matrimonio. Una sola carne. Okay? Entonces, hay como 3, pero hay uno, una Trinidad. Una Trinidad que trabaja juntos desde el principio. Y Jesucristo tiene todo el poder y gloria como el Padre. Porque el Padre dio el Hijo. Y vamos a continuar a ver y estudiar eso. Podemos ver aquí también en Colosenses capítulo 1, versículo 16. 1 Corintios, capítulo 16. No, perdón, capítulo 1, versículo 16. Dije mal, disculpa. Colosenses, capítulo 1. Mire qué dice. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles,
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Mira aquí 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces ya entendemos quién Él es. No está hablando de Dios Padre, está hablando de Jesucristo. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es Jesucristo, todo poder, creador de las cosas en el cielo y en la tierra, de todo, ángeles, todo, primero antes de toda creación, creador. Jesucristo es más que solamente un hijo que murió en la cruz. Él es más que solamente un rey. Él es rey de reyes, señor de señores, salvador del mundo, creador del mundo, y todo existe por Él. ¿Puede ver su poder? Ese es nuestro Señor y Salvador. Jesucristo es mucho más poderoso que solamente un ángel o puede hacer algunas cosas. Él siempre quiere cumplir voluntad del Padre, pero Él es igual en el Padre en autoridad porque Dios dio a Él todo el poder, potestad para reinar. La palabra dice al final del milenio, Él va a tomar todo para regresar al Padre abajo de Él, pero Dios dio todo el poder a Jesucristo, creación y todo, nada hecho sin Él. Él estaba con Dios y era Dios. Y Él es Dios en la carne. Podemos ver otra vez aquí en versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. ¡Wow! ¿Qué tipo de Señor y Salvador tengo? Uno que tiene poder para crear cosas para mí, para cuidarme de cualquier otra creación que Él hizo, de cualquier peligro. Él puede guiarme en mi mente porque lo hizo. Él puede guiarme por su Espíritu Santo. Él puede protegerme. Él puede abrir oportunidades. Él puede cambiar mi situación. Él puede salvarme de cualquier cosa que pase porque Él es Dios en la carne. Él es mi Señor y mi Salvador. Es mi Rey, mi protector. Él está en control de todo, siempre, todo el tiempo. A este va a causarme pensar diferente. Mira aquí en 1 Juan 5:7, ya leímos eso, pero Él es el verbo. Vamos a ver también en Apocalipsis 19:11. Apocalipsis. Vamos a ver algo más de este verbo. Está en Apocalipsis capítulo 19. Ustedes saben que un día nosotros vamos a rezar con el Señor para reinar con Él. Como reyes y sacerdotes vamos a reinar bajo su autoridad nosotros, pero en nuestros cuerpos celestiales después de tribulación. El rapto y segunda venida es totalmente diferente. En el rapto es antes de tribulación, cuando Jesucristo va a juntar con nosotros en las nubes y cambiar nuestros cuerpos físicos para un cuerpo celestial, para regresar con Él a los cielos, y después tribulación es segunda venida. Este es cuando Él regresa sobre un caballo, con fuego en sus ojos, nosotros atrás, para reinar con Él por 1000 años. Y después Él va a doblar este mundo, traer un mundo nuevo, y nosotros vamos a continuar con Él en paz por eternidad. Pero todavía hay trabajo para hacer aquí primero. Entonces vamos a ver aquí Apocalipsis 19:11. Voy a leer 11 a 16. Entonces vi el cielo abierto. Ese es cuando Jesucristo está rezando después de tribulación. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Mira 13.
estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es, ¿qué? El Verbo de Dios. ¿Quién es? Jesucristo. Mira aquí en 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Yo creo con todo mi corazón es nosotros. Por la palabra dice que nosotros vamos a estar vestidos así y vamos a rezar para reinar con Él. 15. De su boca sale una espada aguda, de Jesucristo enfrente, para herir con ella a las naciones. Y Él las regirá con vara de hierro. Y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Mira 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Dice en 13, el Verbo de Dios. Entonces Él tiene escrito allí el Verbo de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. El Verbo entonces en Juan capítulo 1, versículo 1 a 3, en el principio, el Verbo. El Verbo era con Dios y era Dios. Y todo creado por Él. Él es el Verbo. Entonces en 1 Juan 5, 7, hay tres que dan testimonio en los cielos: el Padre, Verbo, el Espíritu Santo. Y los tres son uno, Trinidad. Trinidad. Entonces el Verbo era con Dios. Vamos a ver aquí en 1 Juan 1, 1 y 2. No San Juan, pero 1 Juan 1 y 2. Después de 1 y 2 Pedro, tenemos 1 Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. Lo que era desde el principio, mira cómo dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Estaba con el Padre, este Verbo de la vida, Jesucristo. Él era con Dios y Él era Dios. Ahora vamos a ver donde Él está igual a Dios. Vamos a ver aquí otra vez en Juan. San Juan, capítulo 10, versículo 22. Vamos a ver aquí. San Juan, capítulo 10, versículo 22. ¿Qué estamos haciendo esta mañana? Estamos estudiando versículo 1 para ver también si Trinidad existe o no. Y podemos mostrar y podemos probar que hay una Trinidad con o sin 1 Juan 5, versículo 7. Podemos probar por la palabra que esa Trinidad existe, es la verdad. Porque ya entendemos que desde el principio era ese Verbo, estaba con Dios. Podemos leer que era Dios, que no hay nada creado sin Él. Él estaba primero antes de toda creación. Él estaba allí y Él es Dios. Mira, vamos a ver en este. Juan 10, 22. ¿Todos están allí? Voy a empezar a leer. Jesús afirmando su deidad aquí. Dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, mira su pregunta, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Mira, no hablas en parábolas, no habla con nosotros en trucos, muéstranos. Claramente, queremos saber. Mira aquí en versículo 25. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Otra vez, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Él dijo, aquí es el testimonio de mí. 26. Pero vosotros no creáis
porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mira 30. Yo y el Padre, ¿qué? Uno somos. Uno somos. Uno somos. Mira aquí en capítulo 14, versículo 7. 14, versículo 7 hasta el versículo 11. Él dijo aquí, Jesús y el Padre, una sola cosa. ¿Qué dice aquí? Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? ¡Wow! ¡Qué palabras! Todo ese tiempo conmigo, Felipe, y no me conoce. Yo sé, es Jesucristo, pero muéstranos el Padre. Él está diciendo aquí, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Está diciendo que somos uno. La palabra, el verbo y Dios es uno. Mira aquí en Filipenses 2:1. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Es un buen estudio, ¿verdad? Está mostrando también la importancia que no solamente tomar un versículo, la Biblia va a explicar a sí mismo. Todo lo que estamos haciendo ahorita, estamos explicando esas cosas. En el principio era el verbo, y el verbo, ese es Jesucristo, era con Dios y era Dios. Filipenses 2:1, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu Santo, dije Espíritu Santo, no porque Santo está allí, pero como es grande, clarificando que está hablando de Espíritu Santo, no Espíritu nuestro. Si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mira aquí en 5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estamos hablando aquí, podemos ver que Él vino en la gloria de Dios para ponerse en semejanza como un hombre, para humillarse, para estar en ese estado, para cumplir la ley que nosotros no podemos cumplir y para morir por los pecados, para traer un pacto nuevo para nosotros. Mira aquí en 9. 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. No importa salvo, no salvo, musulmán, cristiano, judío, gentil, cualquier persona.
todos van a doblar rodilla para saber que Jesucristo es el Hijo y Señor. Mira aquí en 11. Y toda lengua también confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es Dios en la carne. Él dejó su trono para llegar como un hombre, para cumplir la ley para nosotros, por su amor, para su creación, porque Él estaba allí en creación de todo lo que era hecho. Él estaba allí para hacerlo. Él vino para morir por nosotros y cada uno va a doblar rodilla un día y confesar que Jesucristo es el Señor. Aunque dicen por años, yo soy ateo. Todos los ateos también van a confesar, porque van a verle y cada rodilla en los cielos, los ángeles y aquí y de abajo. Todos. Mira aquí en Colosenses 1:12. Colosenses 1:12. Aquí dice muy claro: con gozo dando gracia al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mira 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos como ángeles y todos, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¡Wow! ¡Qué increíble! 15 dijo muy claro otra vez: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesucristo primero. Antes de los ángeles, antes de los hombres, Jesucristo antes. Él es nuestro Dios en la carne. Él es igual con Dios Padre, porque hay una Trinidad: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Toda potestad dado a Jesucristo para reinar, ser Señor y Salvador. ¡Wow! ¡Qué Señor tenemos! ¡Qué Rey tenemos a nuestro lado! Tenemos que confiar en Él. Amén. En Él. Mire el poder que tenemos a nuestro lado. Tenemos su Espíritu que mora en nosotros para guiarnos. Tenemos un Padre, un Señor y Salvador que va a protegernos. Y todos los ángeles bajo su control, que también usa para cumplir su gloria y su obra aquí y allá. Dice aquí en 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16. Primero Timoteo capítulo 3, versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Mira que dice: Dios fue manifestado en ¿qué? Carne. Dios fue manifestado en carne, que es Jesucristo. Justificado en el Espíritu. Visto de los ángeles. Predicado a los gentiles. Creído en el mundo. Recibido arriba en gloria. Gloria a Dios. Es mi Señor y Salvador. Es tu Señor y Salvador. Es nuestro Dios en la carne. Y mira qué está diciendo aquí. Cuando rezamos otra vez para terminar Juan capítulo 1, versículo 1, 2 y 3, vamos a leer otra vez para entender qué está diciendo. En Juan capítulo 1, 1 a 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 1 Juan 5, 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Y esos tres son uno. Con ese versículo
Si alguien va a sacar ese versículo o decir que está añadido, el punto es la verdad. Es la verdad. Porque ya probamos en la palabra de Dios. Pero ¿sabes algo? Hay muchos más versículos que podemos usar para probar este punto, pero era más que suficiente. Probamos las 4 cosas en versículo 1. En el principio, el verbo con Dios era Dios. 4 cosas. Amén. Ese es cómo usar la Biblia para conectar los puntos, para probar. ¿Okay? Entonces, nosotros queremos tener una buena revisión, uno que no está quitando palabras y versículos y otras cosas y cambiando palabras. Y yo creo que nosotros, por esta iglesia, para tener una revisión que sirve más para nosotros hoy en día, es Reina Valera, 1960. Okay, yo sé que hay otras revisiones, yo no conozco todas otras revisiones nuevas. Gómez es uno de los más nuevos que entró, escuché que hay el otro también. Yo no leí la Biblia para hacer una comparación. Ya hice hace años en comparaciones porque quiero cambiar. No quiero cambiar algo que yo puedo entender muy bien, que yo sé que vino de Reina Valera 1602, de antiguo, que es más o menos, y yo no puedo encontrar donde hay problema personalmente. Posiblemente hay un versículo que es poquito diferente que la otra versión en inglés, otras cosas. Algunas veces yo escuché, no dice exactamente como King James. No está en inglés. Pero está diciendo la misma cosa. Yo no puedo encontrar. Alguien me dijo, hay 20 versículos aquí, que es diferente. Yo fui a cada uno de los 20 versículos para ver, ok, ¿dónde está? Yo quiero saber si existe. 20 por 20. No dice que ellos dicen. Dice que Reina Valera. Hay un problema en un lugar y el otro, porque yo tengo Reina Valera en mis manos, estoy checando los versículos de 20 por 20 que dice mal, no está diciendo eso. No sé qué revisión estaba usando, pero no era 1960. Pero hermanos, hay una Trinidad. La palabra dice que sí. Cuando entendemos hay una Trinidad. Entonces, ¿hay 3 en Trinidad? ¿Hay Dios Padre y el Hijo, Espíritu Santo como 3? Sí. ¿Pero son 1? Sí. ¿Pero hay 3? Sí. ¿Pero hay 1? Sí. Sí, los 2. Yo tengo 3 partes. Soy 1. Dice Larry. O sea, sí. Estoy conectado con mi espíritu, mi alma y mi carne. Sí, hay 3. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Trabajando juntos. Génesis 1:26. Hagamos. Algunas veces cuando dice Dios está hablando de los 3 en Trinidad. Algunas veces está hablando del Padre. Algunas veces está hablando de Jesucristo. 3 en 1. Probamos el punto. Ahora, haz cual quiera hacer con 1 Juan 5:7. Ya probamos el punto. Amén. Un buen estudio. ¿Por qué lo hicimos? Porque algunos cristianos en algunas iglesias, posiblemente aquí, sentando aquí en este momento, estaba confundido de eso, no sabiendo, porque algunos dicen que no tiene una autoridad y mi versión no tiene ese versículo. Bueno, ahora entendemos. Es un estudio para entender. 3 en 1. Y mi Jesucristo es Dios en la carne. Gloria a Dios. Amén. Muy bien, vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos para inclinar nuestras cabezas. Si estás sentado aquí esta mañana y nunca aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, yo voy a guiarle en oración y puede orar conmigo como una guía. Voy a enseñarle y guiarle a Jesucristo. Si está en su corazón, quiere orar conmigo, vamos a hacerlo ahorita para aceptar a Jesucristo. Padre, perdóname por mis pecados. Y yo entiendo que Jesucristo es Dios en la carne. Que Él vino para ser en la semejanza de un hombre, para llegar como un hombre, para vivir como un hombre, para cumplir la ley y para morir por nuestros pecados. Y resucitó para ser mi Señor y Salvador por tu plan. Padre,
Yo acepto a Jesucristo como Señor y Salvador, como mi Señor y Salvador. Gracias por perdonarme mis pecados y gracias por vida eterna que está en Jesucristo. Ayúdame para vivir la verdad y guíame en la verdad. Enséñame tu palabra. Protéjame de mal doctrina. Protéjame de las cosas del mundo. Cuídame, guíame, protéjame, enséñame. En el nombre del Señor Jesucristo oremos. Amén. ¿Tú sabes que la Biblia dice que salvación es gratis? Que Dios nos dio salvación como una dádiva o regalo. En Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, para mostrar que todos tienen un problema. Pero mira en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Todos son pecadores y la paga del pecado es muerte. Cuando checo aquí en Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda, el infierno, lago que arde con fuego y azufre. La Biblia nos enseña que todos son pecadores y necesitamos un Salvador, y Dios nos dio ese Salvador. Dice aquí en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo o don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Recuerda, la paga del pecado es muerte. Mira qué pasó. ¿Cómo puede ser un regalo? Porque Dios dice aquí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, pero Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Porque Dios nos ama tanto, envió su Hijo para morir para nosotros. Qué bendición, qué regalo de Dios. Dice aquí también: no hay otro camino para ser salvo. Nadie puede ser salvo, nadie puede tener vida eterna sin Jesucristo. Dice en 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Si tiene Jesucristo, tiene vida eterna. No tiene Jesucristo, no tiene esa salvación. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Y Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Mira aquí en Romanos 10:9. ¿Cómo puedo tener Jesucristo? Yo quiero tener Jesucristo. ¿Cómo es posible? Dice aquí muy claro en 10:9 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si cree con todo tu corazón que Jesucristo murió en esta cruz por nuestros pecados y Dios levantó a Él el tercer día, cree eso para justicia, puede por la boca confesar Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si quieres aceptar a Jesucristo para tener salvación, vida eterna, este regalo de Dios que Él hizo para toda la gente en este mundo, no importa qué hiciste, no importa de tu pasado, Dios te ama. Dios hizo un plan para nosotros ser salvos, su Hijo Jesucristo. Si quieres aceptar a Jesucristo, puede orar conmigo. Padre, perdóname por mis pecados. Límpiame de toda maldad. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Acepto vida eterna. Gracias, Padre, para ser salvación, un regalo para mí. Gracias por tu amor. Enséñame tu palabra. Guíame en toda la verdad. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si oraste conmigo para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, felicidades. ¿Tiene dudas, preguntas? Puede contactar nosotros por este sitio de web que aparece aquí en esta pantalla. Por favor, disfruta tu vida en el Señor. Espero que tiene esta confianza, que tiene Jesucristo y que tiene vida eterna.
Felicidades.